Hola compas, yo soy Chris y en este video vamos a ver cómo trabajar las equivalencias químicas. Vamos a estar realizando algunos ejercicios de equivalencias normales para los ácidos, las bases y las sales y después un ejercicio sobre las equivalencias en las reacciones redox. Así que vamos con eso. Bien, lo primero que vamos a empezar a definir va a ser el concepto de equivalente, ¿sí? Y este va a variar dependiendo de qué compuesto tengamos, si es un ácido, una base, una sal o como dije antes, si estamos trabajando con reacciones redox. Bien, el concepto de equivalente de un ácido, ¿no? Ácido va a ser la masa de un mol dividido la cantidad de cationes hidrógenos que va a liberar el ácido mismo en solución. Por ejemplo, vamos a hacer tres ejemplos. Ácido clorhídrico en solución me va a quedar H más Cl-. El ácido sulfúrico en solución. Todo esto en solución siempre, acuérdense. Abrir la hoja. En solución me da hidrógeno y el sulfato. Y por ejemplo el ortofosfórico H3PO4 en solución, vamos a obtener también el cation hidrógeno y el fosfato 3 menos. Ahora, ¿cuántos nos va a liberar? El ácido clorhídrico, un cation hidrógeno. El ácido sulfúrico tiene 2 por cada mol, ¿no? Y el ortofosfórico tiene 3. Entonces, por ejemplo, ¿no? El equivalente del ácido sulfúrico, del ácido clorhídrico va a ser la masa de un mol dividido 1. ¿Sí? Esto es igual a la masa de un equivalente. Masa de un equivalente. Ahora, la del ácido sulfúrico, lo mismo. La masa de un mol del ácido dividido 2 equivalentes, ¿no? Esto va a ser la masa de de un equivalente. ¿Sí? La masa de un mol dividido 2 es la masa de un equivalente. O podemos decir que un mol son dos equivalentes. Acá lo mismo, un mol es un equivalente. Todo depende de lo que nosotros tengamos que utilizar. Es decir, lo podemos pasar a la masa de 1 o podemos decir directamente 98 gramos, que es la masa de un mol, son dos equivalentes. Si hacemos la división me va a quedar lo de un equivalente. Lo mismo va a pasar, en este caso no pasa nada porque es 1, 1. Pero con estos los podemos razonar de esa manera. En el caso del ortofosfórico, la masa de un mol del ácido ortofosfórico, que también es 98, al igual que el ácido sulfúrico, pero esta vez va a ser dividido 3 porque tiene 3 cationes hidrógenos. Esto va a ser la masa de un equivalente. Es decir, si ustedes dividen la masa de un mol del compuesto por la cantidad de equivalentes o de cationes hidrógenos que puede liberar en el caso de los ácidos, les va a dar la masa de un equivalente. ¿Sí? Recuerden eso. O ustedes pueden decir que un mol es un equivalente, que un mol son dos equivalentes o que un mol de este ácido van a ser tres equivalentes. Dependiendo de las relaciones que necesiten, vamos a ver cómo lo vamos trabajando. Ahora igual, cuando hagamos ejemplos se va a entender un poco mejor. Ahora bien, respecto de el equivalente de hidróxido
hidróxido. Vamos a ver acá. Un equivalente de hidróxido. ¿Qué va a ser? Va a ser el resultado de la masa de un mol del hidróxido sobre el número de aniones hidroxilo que puedas llegar a liberar. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, vamos a ver unos ejemplos. A ver, denme un segundo. Por ejemplo, si tengo NaOH, hidróxido de sodio, en solución, ¿qué me queda? Na y OH menos. La masa de el hidróxido de calcio. La masa de un equivalente de hidróxido de calcio. En solución es calcio 2 más y OH menos. O del hidróxido férrico. FOH3 en solución. Me queda hierro más 3 más por un lado y hidroxilo. Entonces acá tengo un hidroxilo. En el hidróxido de calcio tengo dos grupos hidroxilos u oxidrilos, como quieran llamarlos. Y en el caso del ácido férrico, del hidróxido férrico, tengo 3 hidroxilos. ¿Sí? Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. La masa de un mol para el hidróxido de sodio va a ser dividida por 1. ¿Sí? Cuando la divida por 1 va a ser la masa de un equivalente. Para el hidróxido de calcio va a ser la masa de un mol dividido 2 es igual a la masa de un equivalente, o un mol son dos equivalentes. Y para el hidróxido férrico lo mismo, la masa de un mol dividido 3 es igual a un equivalente, o un mol son 3 equivalentes. ¿Sí? Esto es para ácidos y para bases. Ahora, en el caso de las sales, vamos acá, un equivalente para una sal va a ser igual a la masa de un mol sobre la cantidad de cargas totales. ¿Qué quiere decir? Total. Carga total. Bien, vamos a ver eso. Por ejemplo, yo quiero, vamos a utilizar los ácidos de acá arriba, ¿no? Vamos a mezclar el, no sé, ácido sulfúrico con el hidróxido férrico. Bien, ¿qué me queda? Vamos a hacer la reacción, así de paso practicamos. Ácido sulfúrico más hidróxido férrico para dar sulfato férrico, ¿verdad? SO4, 3 más agua. ¿Sí? Acá no nos importa el balance, más bien lo que nos importa es esto, el sulfato férrico. Entonces, extraemos de acá que el sulfato férrico en solución va a estar ionizado, ¿no? Entonces, el sulfato férrico en solución, ¿sí? ¿Qué nos queda? Hierro 3 más y sulfato por otro lado, 2 menos. ¿Cuánto? Bueno, vamos a ver. 2 hierros por un lado, iones, ¿sí? Y 2 iones, y 3, perdón, iones del sulfato. Si nosotros multiplicamos las cargas, es decir, 2 por 3 son 6 cargas positivas. Y de acá tenemos 3 por 2 son 6 cargas negativas, ¿no? Entonces, como verán,
tenemos 6 cargas y 6 cargas, ¿sí? Esto, bueno, después se anula por esto es de que las sales son neutras. Pero lo que a mí me importa es este número, el número 6. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a decir que la masa de un mol de la sal va a estar dividida por 6, ¿sí? Para obtener la masa de un equivalente. ¿Sí? La masa de un mol del sulfato férrico dividido 6, porque son las cargas que tiene, va a ser la masa de un equivalente. O, como siempre digo, un mol o la masa de un mol son 6 equivalentes. Si hacemos la división vamos a obtener lo de 1. Bien, esto es el concepto del equivalente. Después, un poquito más adelante, vamos a ver el concepto de equivalente redox. Bien, ahora vamos a trabajar sobre esto. ¿Cómo? Bueno, vamos a agarrar una hoja. Y ahora, supónganse que a nosotros nos dan el siguiente enunciado, ¿no? Dice, reaccionan, vamos a ir anotando los datos, 2,039 gramos de ácido sulfúrico con 0,025 equivalentes de hidróxido de potasio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber? Acá supónganse que nos preguntan, no sé, ¿cuánto de la sal que se va a formar sería el sulfato de potasio? ¿Cuál es la masa de sulfato de potasio que vamos a obtener, ¿no? Supónganse que nos digan. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? De la siguiente manera. Vamos a trabajarlo con equivalentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos equivalentes. Algo que me olvidé de aclarar antes. Vamos a pasar acá. Es algo muy importante. Vamos a ponerlo en rojo. Para las reacciones estequiométricas, esto es una regla que va a funcionar siempre de la misma manera. Y es que un equivalente de ácido va a reaccionar con un equivalente de sal, de base o de hidróxido, perdón, hidróxido, me falta la R, y me va a producir un equivalente de sal, ¿sí? Es decir, un equivalente de ácido va a reaccionar con un equivalente de hidróxido y voy a producir un equivalente de sal. Esto siempre va a ser así. ¿Qué me habilita a hacer esto? Bueno, a decir, supónganse que yo tenía, no sé, 5 equivalentes de ácido y, no sé, 8 equivalentes del hidróxido. ¿Cuánta sal se me va a producir? Bueno, como la relación es 1:1, primero, ¿quién sería el limitante? El ácido. ¿Por qué? Porque tengo 5 y de hidróxido tengo 7. Entonces, ¿qué voy a producir? Todavía vamos a poner acá 0 equivalentes de sal. Esta sería la instancia 1, ¿sí? Donde planteamos la reacción. Y en la instancia 2 va a estar la reacción hecha, o sea, se va a producir ya la reacción en donde, supónganse que esto se consuma todo. Entonces me quedan 0 equivalentes de ácido. Acá, como yo tenía 5 de ácido, necesitan 5 de hidróxido, ¿no? Entonces me van a quedar 3 equivalentes de hidróxido sin reaccionar. ¿Y cuánta sal se me va a formar? Como yo sé 5 de ácido y 5 de hidróxido, voy a obtener 5 equivalentes de la sal correspondiente, ¿sí? Entonces, este razonamiento junto con estas cuestiones vamos a aplicar al ejercicio de acá, ¿sí? Yo tengo esta masa de ácido y esta masa de hidróxido, de las cuales yo quiero saber cuánto sal se me va a producir. Bueno, ¿qué voy a empezar haciendo? Esta masa vamos a pasarla a equivalentes para saber cuánto equivalente tengo yo
y, como en este caso, decir, bueno, quién es el limitante, ¿no? Entonces, vamos con eso. Vamos a empezar diciendo que la masa de un mol del ácido sulfúrico, un mol de H2SO4, es igual a 98 gramos, ¿no? 98 gramos por mol, la masa molecular relativa. Entonces, acá, a simple vista, o bueno, si no, planteamos la reacción, ¿no? H2SO4 para dar H más y SO4 2 menos con dos cationes. Bien, entonces la masa de un mol va a ser 2 equivalentes, ¿sí? Para las equivalencias. Entonces yo puedo decir que la masa de un mol son 98 gramos, equivalen a 2 equivalentes de ácido H2SO4. Entonces la masa que a mí me dieron, esta masa, 2,039 gramos del ácido. ¿Cuántos equivalentes van a ser? Bueno, calculamos esto y nos da 0,041 equivalentes de ácido. ¿Sí? Esta es la forma que yo les decía que podemos utilizar. La masa de un mol son en equivalentes la cantidad de cationes y hidrógeno que pueda liberar. O podemos hacer la otra forma, ¿no? Decir, un equivalente es igual a la masa, 98 gramos, dividido 2. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar esto? Que es un equivalente de ácido SO4 tiene una masa de 98 por 2 son, o 98 dividido 2 son 8 dividido 2, 4, 9, 90 dividido 2 son 45 y 4, 49. 49 gramos, ¿no? Entonces un equivalente son 49 gramos. La masa que yo tengo, 2,039 gramos, va a ser X igual. ¿Sí? ¿Qué me va a dar? Lo mismo si yo hago 2,039 por 1 dividido 48, me va a dar 0,041 equivalentes. ¿Sí? Fíjense que tenemos el mismo resultado. Lo podemos plantear de esta forma, con la relación directa, o plantear con la masa de un equivalente. ¿Sí? Bueno, lo que a nosotros nos interesa entonces es este número, el 0,41. ¿Con qué lo voy a relacionar yo? Con los 0,25 de base. Entonces yo voy a decir 0,41 equivalentes de ácido sulfúrico. Reaccionan con hidróxido de potasio, que tenemos 0,025 equivalentes. Me van a producir sulfato de potasio. ¿Cuántos equivalentes me van a producir? Bueno, acá podemos ver que la relación era 1, 1, habíamos dicho 1, 1, 1. Tenemos 0,41 y 0,25. ¿Cuántos vamos a obtener de sal? Bueno, por lógica el menor, ¿no? 0,25. Entonces 0,025 equivalentes de esta sal. ¿Sí? Y lo que me sobra acá no me importa porque no me lo pide. Acá me están pidiendo la masa de esta sal que voy a obtener. Bueno, ¿cómo sé yo cuánta masa va a ser esto? Vamos a ionizar la sal. SO4 para dar potasio, que tiene solamente un estado de oxidación, que es el positivo, el 1 positivo, más SO4 2 menos. Y acá tenemos 2
iones del potasio. Entonces vamos a tener 2 por 2, 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Entonces la masa de esta sal va a ser, o la masa de un mol de esta sal van a ser 2 equivalentes, ¿cierto? Entonces voy a decir 2 equivalentes de sulfato de potasio tienen una masa de un mol, ¿no? Que serían, déjenme buscarlo, 174 gramos. ¿Sí? Dos equivalentes de sulfato de potasio tienen 174 gramos, que es la masa de un mol de sulfato. ¿Sí? Entonces, los equivalentes que yo tenía, 0,025 equivalentes de sulfato de potasio, van a ser... ¿dónde lo tengo? 2,11 gramos. ¿Sí? Entonces, dos equivalentes son 147 gramos. Los 0,025 equivalentes, ¿cuántos gramos son? Dos equivalentes de la sal son la masa de un mol. ¿Sí? Entonces, los equivalentes que a mí me dio la reacción, ¿cuántos equivalentes van a ser? ¿Cuántos gramos, perdón, van a ser? 2,17 gramos, que ese es el dato que nosotros estamos buscando en nuestro ejercicio, la masa de la sal obtenida, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo trabajar los equivalentes redox, ¿sí? En las reacciones redox. Entonces, supónganse que a mí un ejercicio me dice que calcule de una reacción entre el ácido nítrico con 1,71 gramos de cobre, ¿no? Supongamos. Ácido nítrico con 1,71 gramos de cobre. Siendo los productos este ion de cobre, ¿sí? Y monóxido de nitrógeno. Bien. Este ion obvio que va a estar formando una sal, ¿no? Y este, bueno, va a estar solo. Entonces, a mí me dicen que de la reacción del ácido nítrico con el cobre voy a obtener alguna sal cúprica, perdón, cuprosa, por cobre 2, y el monóxido de nitrógeno. Y me preguntan cuántos moles voy a necesitar de HNO3 para la reacción total de esto, ¿no? Necesito. ¿Cuántos moles de de ácido nítrico necesito para llevar a cabo la reacción total de estos 1,71 gramos de cobre? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a empezar? Perdón. ¿Qué es lo primero que vamos a empezar a razonar en las redox? Porque fíjense, el cobre metálico tiene estado de oxidación 0, o más bien no tiene carga, tiene 0, pasa a 2. Y el NO3, que está actuando con 5, pasa a actuar con 2 también. ¿Sí? Entonces, uno se está oxidando y el otro se está reduciendo. Entonces lo primero que vamos a pasar a hacer es las hemiecuaciones, ¿no? El ácido nítrico se va a convertir en monóxido de nitrógeno. Bien, entonces tomamos los iones, pasa NO, y como el medio es ácido, procedemos a hacer la redox, que esto lo habrá explicado Nahue en su video. Entonces, bueno, para ser más rápido voy a hacer directo la redox. Voy a tener escritas por acá, más 3 electrones, 2 moles de agua. Bien, la redox.
Y por otro lado tenemos la redox del cobre que pasa a alguna sal del catión cobre 2 más, ¿no? Este es fácil, le ponemos los dos electrones acá y ya estaría. Bien, entonces, ¿qué información me brindan las redox? Bueno, primero, como estoy trabajando con el ácido, acá me dice que tengo 4 moles de ácido, ¿no? Entonces yo voy a decir 4 moles, y en las redox el equivalente va a ser la cantidad de electrones que tengan en mi ecuación. Entonces, 4 moles del ácido nítrico van a tener una equivalencia de 3 equivalentes. Y acá, bueno, lo mismo. Como acá hay solamente un cobre, voy a decir que un mol de cobre tiene una equivalencia de 2 equivalentes. ¿Sí? Porque son 2 electrones. Entonces, en la redox lo que vamos a tomar son los moles de ácido de base o de sal o compuesto o lo que fuera que aparezca en la de mi ecuación, va a ser la cantidad de equivalentes correspondiente al número de electrones o la cantidad de electrones en la de mi ecuación que necesiten para balancearse, ¿no? Entonces, sabiendo esto, vamos a el ejercicio. Yo tengo esto, ¿sí? Acá lo mismo de nuevo. Yo no sé qué sal me están hablando acá, ni cómo va a ser la ecuación. Podría predecirla así, pero acá la idea es trabajar con los equivalentes, que es sin necesidad de utilizar ninguna reacción ni plantear nada. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Bueno, estos gramos de cobre, ¿cuántos equivalentes son? ¿Por qué quiero saber eso? Para yo hacer la relación de un equivalente, un equivalente, un equivalente. En las redox funciona igual. Entonces, voy a decir, bien, si un mol de cobre son 2 equivalentes, o la masa de un mol, la masa de un mol de cobre son 63,5 gramos, es la masa de un mol de cobre. Un mol de cobre son 73,5 gramos. Estos son 2 equivalentes. Bien, entonces la masa que a mí me dieron, 1,71 gramos de cobre, ¿cuántos equivalentes van a ser? Bueno, van a ser 0,0539 equivalentes de cobre, ¿sí? Y estos equivalentes de cobre van a reaccionar con la misma cantidad de equivalentes del ácido nítrico. Bien, entonces yo sabiendo que la reacción también es 1 a 1, puedo asegurar que esta cantidad de equivalentes me va a reaccionar con esta cantidad de equivalentes del otro compuesto. Yo sabiendo esto, yo quiero saber cuántos moles necesito de este ácido. Bueno, ¿qué voy a plantear? Si según la redox 4 moles son 3 equivalentes, yo voy a decir, bueno, 3 equivalentes de ácido nítrico tienen una masa de 4 moles de ácido nítrico. Los equivalentes que a mí me dieron, 0,539. ¿Cuántos moles van a, cuál va a ser su masa en moles? ¿Sí? Que es lo que me pregunta. Bueno, resuelvo esta ecuación y me da que son unos 0,720 moles de ácido nítrico. Y a mí esto me responde mi pregunta. Y fíjense que yo acá hice los cálculos, hice simplemente 2 cálculos. Bueno, además de las en mi ecuaciones del nitrógeno al monóxido, del ácido nítrico, perdón, al monóxido, y del cobre al catión este del cobre, hago las redox, planteo la relación de los equivalentes, acuérdense la cantidad de cationes hidrógeno o aniones hidróxido en el caso de una base en moles con la cantidad de electrones necesarios, lo mismo para el cobre, un cobre, 2 equivalentes,
Y lo único que hice fue pasar esta masa a equivalentes, ¿sí? La masa de un mol son 2 equivalentes, o 63,5 gramos son 2 equivalentes. La masa que a mí me dieron, ¿cuánto? Me dio esto, lo relaciono directamente con el ácido, ¿sí? Que es la misma cantidad, y digo, cada 3 equivalentes son 4 moles, la cantidad de equivalentes que yo tengo, cuántos moles son, me da esto. Y fíjense que yo acá no planteé ninguna ecuación, y además no me daban la ecuación entera, solo me indicaban los pasajes de la redox, las reducciones y las oxidaciones, ¿sí? Entonces, para trabajar con redox se trabaja de esta manera respecto de los equivalentes. Y bueno, eso fue todo por el video. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna otra duda, consulten en nuestros grupos de WhatsApp o en nuestras redes sociales. Sigamos construyendo juntos.